Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar García, somos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En este día nos corresponde poder exponer lo que es nuestro trabajo sobre el golpe de Estado, la revolución, este, del cual en este momento les hablaremos. El golpe de Estado es una expresión que se utiliza para describir la toma del poder político del país de manera repentina y violenta por parte de algún grupo de poder. Después de esta breve introducción, dejo con nosotros al compañero Melvin José Carranza Gutiérrez, quien nos comenzará a hablar acerca de este tema. Muy buenas tardes. Eh, Vamos a realizar lo que es la exposición sobre los golpes de Estado que ocurrieron en El Salvador. En esta ocasión voy a realizar lo que es la exposición sobre los años 1927, empezando desde ahí, donde se dio el primer golpe de Estado en nuestra nación. En ese entonces teníamos como presidente a Arturo Araujo, que se habría tomado el poder por una sucesión que le había realizado lo que es Pío Romero Bosque. Eh, Fue muy poco tiempo de que él había tomado su cargo cuando empezaron lo que son las represalias hacia él, hacia su cargo, hacia su administración, por el incumplimiento de las promesas que él había realizado a los campesinos y a los militares y a las personas civiles, que era lo que es entregarles tierras para lo que es empezar a trabajar o realizar lo que son distribuciones para la población. Desde ahí tomaron lo que es resentimiento todas las personas que se les había realizado las promesas, ya que él no había realizado lo que es al cumplimiento de sus propuestas de campaña. En ese entonces, el general Maximiliano Hernández Martínez era el vicepresidente de la República y ministro de Guerra. Aprovechando en esos años, fue una del tiempo para aprovechar el ascenso hacia la presidencia de la República, tomando en cuenta lo que era una carta de que se les había enviado al presidente de la República, Arturo Araujo, para que pueda realizar lo que es abandonar el país por las represalias que se le estaban realizando. Lo que es en ese entonces él fue retirándose de la nación hacia Guatemala. Él nunca abandonó su cargo y nunca renunció a la presidencia, lo cual aprovechó en ese entonces. Se le había aprobado al general Maximiliano Hernández Martínez que tomara su poder, ya que él había tomado lo que es las riendas del país. En ese entonces, en los años 1932, Arturo Araujo quiso realizar lo que es la toma de posesión nuevamente hacia su cargo, pero ya era demasiado tarde, ya cuando la tenía el general Maximiliano Hernández Martínez. Ese fue una de las mayores historias que se le pudo realizar de mucha importancia a El Salvador, ya que fue uno de los presidentes que más duró en su cargo. Fue de 1931 a 1944. Fueron 13 años de cargo que obtuvo lo que es el ex presidente de la República, el general Maximiliano Hernández Martínez. Todo eso para poder tomar el orden público y el orden de la nación durante su administración. En ese entonces, un grupo de campesinos había tomado represalias para poder realizar lo que es el orden hacia el país, y fue ahí donde se empezó a realizar lo que es la llamada matanza. Por eso lo comparan lo que es a una dictadura, ya que él había sometido a su cargo hace 13 años. Con esto termino mi presentación y sigue nuestra compañera. Hola, voy a continuar yo en este caso con el tema, con el golpe de Estado que se dio el 14 de diciembre de 1948 al presidente Salvador Castaneda Castro. Se dice de que en ese año, en 1948, la Asamblea Legislativa recortó el periodo del presidente Salvador Castaneda Castro a 5 años.
cuando este había sido electo para 6 años, como lo mandaba la Constitución en ese momento. Con el fin de que se abandonara el gobierno un año después. Luego Castaneda, ¿verdad? Alegó su intención de prolongar su mandato, ya que buscaba la reelección, ¿verdad? Pero ya no se pudo dar. Y con respecto al golpe de Estado que se dio en 1960 al presidente José María Lemus, dice que este fue electo presidente en las elecciones del 1956, pero tuvo un arrebatamiento de su mandato debido a, a- a la reducción de sus ingresos ante la caída de los precios del café, que esto generó en este caso malestar y protestas populares, y hasta ahí llegó en este caso el mandato de José María Lemus junto a su antecesor, que fue Óscar Osorio. Y continúa mi compañero. Buenas tardes, yo voy a seguir con el tema del golpe de Estado de Carlos Humberto Romero, que pues se dio el 15 de octubre de 1979. Bueno, se dice pues la historia que asumió el poder en 1977 y pues las fuerzas de oposición agrupadas en la UNO, la Unión Nacional Opositora, presentaron denuncias sobre numerosos hechos de fraude y coacción electoral cometidos en la votación. Pues lo que generó esto, el golpe de Estado, que específicamente fue en 1979, fue por una acción militar y pues encabezado por jóvenes militares, el cual pues derrocaron a Carlos Humberto Romero. Va a proseguir mi compañero con el tema. Buenas tardes a todos. Continuando con el tema, como los principales movimientos revolucionarios que se dieron en nuestro país, tenemos las Fuerzas Populares de Liberación que se crearon en el año 1972, conocidas como Farabundo Martí, generalmente se conocían. Este fue un grupo de personas que nace, para ser específico, el 1 de abril de 1970 como un frente. Es un ideal para impulsar un movimiento, para implementar nuevas formas de lucha popular y revolucionaria, ¿verdad? Con la intención, pues, de lograr tener ¿cómo se puede decir? Tener una mayor jerarquía dentro del país, debido a que ellos consideraban que las condiciones en las que tenían, pues, no eran las adecuadas o que tenían más derechos, los cuales, pues, ellos querían hacerlos valer a su manera. También tenemos el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como RRP, en 1975. Y dice que este ejército salió victorioso de uno de los ataques más peligrosos que lanzaba la tiranía y el imperialismo, los cuales pues fue formado con la intención pues igualmente de poder tener más poder que les hiciera valer pues sus derechos. También tenemos las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, que también fueron creadas en 1975. Se dice que esta fue una organización político-militar que fue fundada en el 75 y el nombre pues fue inspirado por uno de los movimientos de resistencia que se formaron a raíz de la invasión nazi, ¿verdad? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta ha sido toda mi participación y continúa el compañero. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con el tema, bien, la revolución y los golpes de Estado, a veces la gente lo toma como que, bueno, las revoluciones no son muy buenas en un país, pero sí son aporte muy significativo a nuestra población, a la sociedad, porque pensamos que tal vez solo puede ser de revoluciones que vienen a traer conflictos, muertes y todo, pero estas revoluciones nos ayudan a que un país también pueda tener desarrollo económico, porque no todas las revoluciones buscan
un beneficio propio para ellos, sino que beneficio para el pueblo. Entonces, todas estas revoluciones que hubieron en nuestro país, con las que también estuvo hablando el compañero anteriormente, en este caso también sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que es de 1980 también, fue un grupo guerrillero activo de esa década de 1980, en Centroamérica, que esto surgió como una fracción del Frente Amplio de Liberación Nacional, del FALN, y también de una organización que buscaba la revolución socialista en El Salvador. Que esto, a raíz de eso, pues el PRTC se incidió del FAL, también de este mismo partido, debido a las diferencias ideológicas que tenían entre ellos y de las tácticas que utilizaban también ambos partidos revolucionarios. Entonces, por otro lado, las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, ellos eran un grupo guerrillero comunista que operaba en El Salvador. Entonces, era un poquito diferente al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y era un grupo guerrillero comunista que operaba en nuestro país, fundado entre 1970 por ahí. Posteriormente, se fusionaron con el Partido Comunista Salvadoreño, que fue el PCS, para formar las Fuerzas Armadas de Liberación en esos entonces. Partido Comunista Salvadoreño, que es el FALS y el PCS. Entonces, estos partidos, ambos grupos, ya sea el PRTC o el FAL-PCS, participaron en la guerra civil salvadoreña en nuestro país. Claro que sí participaron. Entonces, luchando contra el gobierno y las Fuerzas Armadas. Y estas organizaciones estaban activas en un periodo de gran agitación política en esos entonces, porque la opción o el objetivo de ellos era un objetivo social en la región. ¿Qué quiere decir? Que todas las revoluciones también buscan un objetivo social para beneficio del pueblo. Quiere decir que no nos vamos murieron muchas personas, murieron tal y esto, lo otro, pero sí, todas estas revoluciones ayudaron a que nuestro país actualmente esté buscando cambios radicales en el sistema político económico de nuestro país. ¿Qué quiere decir? De que vayamos más allá de lo que una revolución o un golpe de Estado nos pudo dar en años anteriores o en épocas un poco pasadas, pero que nos van a ayudar a crecer como país y a tener un poquito más perspectiva diferente en lo económico, en lo político y social. Que cada año vienen cambiando nuestra forma de vivir en nuestros países y que nos ayudan a poder entender que todos estos procesos que tuvimos de revolución nos ayudaron a nosotros también como personas a poder tener una ideología mejor, de que no solo era de matanzas y todo lo que había, sino también que buscaban también el beneficio del pueblo. Quiere decir que el pueblo tuviera las condiciones, los derechos que ahora tenemos en estos momentos, que en ese entonces también no se tenían. Entonces, esto hace como grupo número 4 de la materia de teoría del Estado, con Alic Azúcar. Para nosotros ha sido un gusto poder expresarles con nuestras propias palabras y también participar esta tarde. Esperamos que sea de su agrado. Gracias por la atención prestada de parte de los compañeros Melvin José Carranza, Susana del Aire, Franco Oriana, también de Brenda Galdames y Adín Gómez, mi persona. Le agradecemos también por su atención. Espero que el video les sirva y sea también un poquito de reflexión en el aspecto de nuestras revoluciones como han pasado en todo esto, a lo largo de todos estos años. Así que ha sido un gusto poder haberles compartido esta exposición y pasen una excelente tarde.